Bendecidos. Hoy vamos a continuar con esta serie. La siguiente semana ya la terminamos. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo, es nuestro tema general. Dones, sino por nuestros frutos. La Biblia dice, hermanos, que por sus frutos seremos conocidos, ¿sí o no? No dice que por nuestros dones. Y sin embargo, en estos tiempos, hermano, todos, no todos, la mayoría, gracias a Dios no son todos, pero la mayoría de los cristianos en estos tiempos quieren ser conocidos más por sus dones que por sus frutos. Y eso no está bien, hermanos. Y en esta mañana yo le voy a invitar que abra su Biblia ahí en Primera Carta a los Corintios, capítulo 14. Vamos a tocar este tema importante, hermanos, y vamos a hablar sobre precisamente el hablar en lenguas. Vamos a hablar sobre el hablar en lenguas. Gloria al Señor. Estemos atentos a la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Voy a leer, hermanos, solamente el versículo 1 y después poco a poco lo vamos a ir leyendo conforme se va desarrollando este mensaje. Pero el apóstol comienza diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. El 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y me regreso al capítulo 13, versículo 1, de ahí mismo. Y el apóstol dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque estás con nosotros. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, Señor. Vamos a tocar este tema muy importante, bendito Dios, pero te pedimos dirección. Que lo que hablemos, Señor, sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos instruyas esta mañana, de tal manera, Padre, que tu nombre sea glorificado y que, Padre Santo, nosotros aprendamos a vivir sabiamente. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 14, comienza diciendo, seguid el amor. Y luego dice, y procurad los dones. Pero lo primero que el apóstol Pablo está diciendo es que tenemos que seguir ¿qué? El amor. Porque el capítulo 13 dice que si no hay amor, entonces somos solamente ruido. Y ahorita vamos a ver qué son lenguas humanas y angélicas, porque el apóstol Pablo está regulando algo aquí muy importante. Quiero decirles, hermanos, antes de seguir con el capítulo 14, ¿cuál es el don de hablar en lenguas? Esa sería una pregunta. ¿Usted ha escuchado personas que hablan en lenguas? Sí, yo sí las he escuchado y es algo muy precioso. Es algo hermoso, hermanos, es algo maravilloso. Pero hay reglas que el apóstol Pablo pone en este asunto. El primer acontecimiento de hablar en lengua se produjo en el día del Pentecostés, a los 50 días, es lo que significa Pentecostés. Voy a hacer un paréntesis, hay iglesias que se ponen Iglesia Pentecostés, haciendo alusión a que que hay muchas dones o manifestaciones del Espíritu Santo, pero Pentecostés solamente es a los 50 días, no tiene nada que ver, pero quieren hacer mucho énfasis en eso. El primer acontecimiento de hablar en lenguas, hermanos, se produjo en el día del Pentecostés. Y eso, usted sabe la cita, Hechos 2. Vamos rápidamente, ahorita vamos a regresar a Corintios. No deje de alabar a Dios.
Dice la Biblia 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, a los 50 días, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos, ¿qué? Sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero dice la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo vino sobre los que estaban unidos, no sobre los que no estaban unidos. Ahora, ¿por qué el Espíritu viene? Porque el Señor Jesús en San Juan dijo, yo rogaré al Padre, en San Juan 17, rogaré al Padre que envíe otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Lo cual está diciendo el Señor Jesús, que en ese momento el Señor Jesucristo es el que consolaba a los apóstoles, consolaba a la iglesia en ese momento, pero el Espíritu Santo, hermanos, no estaba. Acuérdese que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía solamente sobre ciertas personas en momentos específicos o en ocasiones específicas. Acuérdese cuando Sansón venía el Espíritu Santo y lo tomaba, no eran las huedejas de Sansón, no eran su cabello largo, no era eso, hermanos, era el Espíritu Santo que venía sobre Sansón, era el Espíritu Santo que venía sobre David cuando derrotó a Goliat. Hermanos, el Espíritu Santo venía en circunstancias específicas en el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesús tenía que partir, hermano, tenía que irse, y quiero que ponga atención a esto. Como el Señor Jesús tenía que irse, tenía que haber una evidencia de que los apóstoles que se estaban quedando, debía haber una evidencia de lo que ellos iban a predicar, hermanos. Era el poder de Dios, la palabra de Dios, pero tenía que haber algo en ellos para que tuvieran esa fortaleza de salir a predicar. Por esa razón dice la Biblia que cuando estaban ahí, porque el Señor Jesús les dijo, miren, no se vayan de Jerusalén. Quédense ahí, les dijo, no salgan. Y ellos estaban atemorizados. Acababan de matar a su maestro. Estaban tristes, estaban quizás temerosos, no sé, usted imagínese. Y sin embargo, hermanos, ellos estaban obedeciendo a la promesa del Señor Jesús que le dijo, permanezcan ahí y entonces el Espíritu Santo vendrá. ¿Y sabe qué hicieron? Ellos se quedaron y entonces dice que se les aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo, significa que en ese momento el Consolador viene para quedarse. ¿Sí me explico? El Señor Jesús se va y el Espíritu Santo viene, pero para quedarse, hermanos. El Espíritu Santo ya no se iba a ir y regresar como lo hacía en el Antiguo Testamento. Ya no. El Espíritu Santo viene, pero para quedarse. Por eso dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí hay algo que se está malinterpretando en estos tiempos. Lo que yo le decía hace 8 días, hermanos, y decían muchos, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Aceptaste a Cristo? Ahora tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y no, hermanos. La llenura del Espíritu Santo, como lo dijimos hace 8 días, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es la llenura. No podemos ir y decir, bueno, ya hablo en lenguas, ahora voy a buscar la llenura. No. Tú hablas en lenguas, bien. No hablas en lenguas, bien. Pero ambas personas están llenas del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Pero sin embargo, hoy dicen, tienes que venir a Cristo, tienes que buscar hablar en lenguas y después tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo. Ese es un error, hermanos. No es de todos el hablar en lenguas, no es de todos. Estaba escuchando, hermanos, una persona, no sé si sea pastora, no sé qué sea, lo vi, hermanos, y esta persona se me hizo interesante porque dijo, voy a hablar del hablar en lenguas y te voy a enseñar cómo tienes que hacerlo. Y ella empezó a dar unas series o puntos para ella importantes en que tenías que repetir ciertas palabras
Y ella dice, y yo con mi teología, dice, cuando llegué a una iglesia donde hablaban muchas lenguas, yo dije, esta persona está diciendo eso, ¿eh? Yo dije, no, eso no es bíblico. Pero cuando la pastora de ahí dijo, hermanos, voy a decir unas palabras y esa palabra la tienes que repetir y entonces el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a continuar hablando lenguas. Y yo me quedé, ¿qué pasó? Pero hermanos, eso no es así. Y dice ella, y cuando ella dijo esa palabra, Dios tiró mi teología, dice, y mi humillación, fíjese cómo dijo ella, ¿eh? Y mi humillación me humilló hablando en lenguas. O sea, ¿cómo? Y dice, y sin embargo, ahora después de haber dicho esas palabras, ahora ya hablo en lenguas. Y yo te voy a enseñar cómo hacerle, decía yo. Y dije, no, no, esta persona está. Hermanos, las lenguas que la Biblia habla en Hechos 2 no tienen nada que ver con lo que hoy enseñan. Y le dije la vez pasada, hermanos, que nadie puede transmitir el hablar en lenguas, nadie puede transmitirte una nueva unción, nadie puede transmitir eso porque no hay nuevas unciones, lo dije hace 8 días. Cuando decimos que hay nuevas unciones, estamos diciendo que el Espíritu Santo ya está caducando y necesitamos una nueva. No, hermanos, eso no está bien. No hay nuevas unciones. Entonces, hermanos, el hablar en lenguas fue por algo muy específico. Las lenguas en ese momento, hermanos, no eran palabras que no se comprendieran. Quiero hacer una diferencia entre Corintios y entre Hechos. Porque fíjese bien, las lenguas de Hechos 2, hermanos, eran idiomas bien comprensibles. No eran la de estos tiempos que no saben ni qué dicen. No es nada de eso, hermanos. La Biblia dice en el versículo 8 del capítulo 2, dice que estas lenguas que el Espíritu Santo les daba que hablasen, la gente decía, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra qué? En nuestra lengua, en la que qué? En la que hemos nacido. ¿Verdad que no eran palabras raras? Eran palabras bien comprensibles. ¿Y cuáles eran esos idiomas? Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar ¿qué? En nuestra lengua, las maravillas de Dios. Entonces las lenguas, en base a Hechos 2, no son palabras raras, hermanos. No, eran idiomas. Y eran por ese momento específico, pero porque se iban a salir a predicar en todo Asia Menor y porque estas personas que estaban ahí reunidas, hermanos, les oyeron hablar su lengua en la que ellos nacieron. No eran lenguas extrañas. Vea la diferencia entre Hechos y Corintios. En Corintios dice que el que habla en lengua, lo vamos a ver más adelante, tiene que haber un intérprete para que se entienda lo que se está diciendo. ¿Me explico? Pero quiero que note esto. En Hechos 2, hermanos, no se necesita intérprete. ¿Ya lo notó? En Hechos 2 no había que interpretar lenguas porque ellos las estaban entendiendo. ¿Sí me explico? Por esa razón, hermanos, y lo digo con respeto, no estoy juzgando a nadie, pero es que tengo que mencionarlo para que usted esté fundamentado en la palabra de Dios y no caiga en lo que hoy está sucediendo. Y tengo que mencionarlo, pero hay iglesias, hermanos, donde es un escándalo, hacen, no sé, tantas barrabasadas, y ellos dicen que es la manifestación del Espíritu Santo. Ellos, hay algo que el famoso soplido, y caen, dicen que eso viene del Espíritu. Hermanos, pues el Espíritu Santo no trabaja de esa manera. Y hay un tiradero de gente, hermanos, en los altares. Muchos de ellos vienen y hasta nos obligan a tirarnos. Yo me acuerdo que hace años, en un grupo que yo tocaba, estaba yo con mi piano. No es cierto, en este tocaba la guitarra, ya me acordé. Estaba tocando la guitarra y llegaron un supuesto evangelista
Y dice, voy con los de la alabanza porque ellos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y bueno, dije, pues venga. Y cuando viene conmigo, yo puse mi pie para atrás y estaba duro y duro que me quería tirar. Como no pudo, nos dijeron rebeldes y nos tacharon de cosas. Y cuando uno sale, dicen, tienes que ser sensible al Espíritu Santo, tienes un corazón duro y esto y lo otro, y nos quieren hacer sentir mal. Pero cuando uno ya conoce, dice, no, cálmate. Por no pelear les decimos, ándale pues, ya, adiós. Pero hermanos, ¿cuántas personas vienen a las congregaciones y tiran a las personas? Eh, Hoy se ha hecho muy famoso la botellita con agua y aventarles agua. Y fíjese que cuando les avientan el agua, muchos empiezan supuestamente a hablar en lenguas. Y el apóstol Pablo en Corintios regula eso, hermanos, porque la iglesia de Corintios estaba haciendo un desorden en el hablar en lenguas. Y en estos tiempos, hermanos, hay un desorden. No tienen nada que ver las lenguas de hoy con Hechos 2, no tienen nada que ver. Es más, el apóstol Pablo, hermanos, si usted lo ve, prohíbe hablar en lenguas en la congregación. Por eso dice, calla. Y lo vamos a ver, pero fíjese cómo el apóstol, hermano, claro, hermanos, que las lenguas eran idiomas bien comprensibles. ¿Sí? Si a usted le enseñaron, hermano, que usted tiene que decir palabras raras, eso no es de Dios. Regresamos, hermanos, a Corintios 14. Y fíjense, vamos a ir poco a poco. Dice la Biblia, el versículo 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Lo primero que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios es, mira, si vas a hablar en lenguas, porque no está diciendo que no sea correcto, pero está diciendo, si vas a hablar en lenguas, debes entender que nadie te va a entender. Nadie te va a entender. ¿Por qué? Porque dice que es para Dios, porque se están hablando misterios. Y luego dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermanos, la profecía que está hablando la palabra de Dios aquí no es lo que hoy en estos tiempos hacen esos famosos profetas. Voy a ser claro en esto, hermano. Y quiero que ponga atención en lo que le voy a decir. Nosotros como iglesia cristiana creemos en los 5 ministerios, pero quiero decirle esto, hermano. Tanto el apostolado como el profeta, no más. ¿Me explico? La Biblia dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y los profetas. Antes de que viniera la inspiración de las escrituras, Dios hablaba a través de profetas, ¿es cierto? Y la iglesia está edificada en la roca que es Cristo, pero la base de la iglesia después de Cristo son los profetas. Usted cuando construye una casa pone unos cimientos, ¿sí o no? Cuando viene el segundo nivel, ¿le vuelve a poner cimientos? El fundamento de la iglesia es Cristo, pero está fundada, hermanos. Por eso dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero ¿quién es la piedra angular? Jesucristo. Lo cual está diciendo la palabra del Señor, hermanos, que ya no podemos añadir más fundamentos del que ya está establecido. Por esa razón, hermanos, nosotros ya no creemos que haya profetas en este tiempo, ni creemos que haya apóstoles. La Biblia dice, hermanos, que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y ahorita le voy a enseñar, hermanos, qué significa profetizar. Y le voy a explicar, hermanos, que el apostolado solamente fue hasta el apóstol Pablo por las características que le dije la vez pasada.
Número 1, estableció doctrina e iglesias. ¿Sí? Número 2, un apóstol fue enseñado directamente del Señor Jesús. ¿Sí? Número 3, y la más importante, los apóstoles, hermanos, fueron testigos de la resurrección de Cristo. Amén. Nuevamente, establecieron doctrina e iglesias, fueron enseñados directamente del Señor Jesús y fueron testigos de la resurrección de Cristo, lo cual los profetas y los apóstoles de estos tiempos no lo vivieron. El apóstol Pablo, hermanos, viene después de Jesús, pero ¿qué sucede? Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el apóstol Pablo mencionaba y decía: yo, el último de los apóstoles, se me apareció como un abortivo, decía el apóstol. Hermanos, el último de los apóstoles fue Pablo. La Biblia llama a que los apóstoles de estos tiempos son apóstoles fraudulentos. Hermanos, hoy se autodenominan apóstoles, se autodenominan profetas, y la Biblia dice: yo no los envié. Si ellos hubieran estado en mi secreto, hablarían mis palabras, pero como no estuvieron en mi secreto, no hablan mis palabras, dice el Señor, sino que hablan de su propio razonamiento. Y estos falsos, hermanos, llegan a las iglesias para supuestamente transmitir nuevas unciones. Y ya se lo dije que eso no es bíblico, hermanos. Por eso la iglesia cristiana evangélica pentecostés, hermanos, sí creemos en el derramamiento del Espíritu Santo, sí creemos en la evidencia de hablar en lenguas, sí creemos, amamos al Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo es Dios, pero lo que no estamos de acuerdo, hermanos, es en los falsos. Y la Biblia dice, hermanos, que el que profetiza habla a los hombres, y aquí vienen los 3 aspectos de la profecía. Primera de Corintios 14:3 dice que la profecía, hermanos, debe ser para edificación, exhortación y consolación. Un profeta, hermanos, es aquel que predica la palabra de Dios. ¿Sabe qué estoy haciendo ahorita? Le estoy profetizando porque le estoy predicando la palabra de Dios. En ese sentido, sí. Pero nada de que llegan esos falsos profetas y no le conté hace 8 días, en una iglesia aquí adelante, llegó un profeta, entre comillas, y le dice a los jóvenes: pasen al frente, voy a profetizarles a ustedes. Y ahí van todos corriendo, ¿no? Tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Y llega con 2 jóvenes y les dice: el Señor me dijo que ustedes este año se van a casar. Y se quedan los 2 jóvenes así viendo. Y les dice: no sean incrédulos, ustedes deben de creer lo que yo les estoy diciendo, porque el Espíritu Santo me dijo y les profetizo que en este año se van a casar. Y le dicen: pastor, somos hermanos. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Como los vio juntos, quiso adivinar. Y eso no viene de Dios, hermano. Esto fue verdad, hermano, fue verdad. Y él se quedó así. Y bueno, Dios tiene que avergonzar a estos falsos, hermanos. Por eso el que profetiza, cuando viene un profeta de Dios a tu vida, hermanos, un profeta puede ser el que te trae las escrituras, el que te está enseñando palabra de Dios. Cuando tú vas a otra casa y le predicas la Biblia, no lo que tú crees, en ese momento tú eres un profeta porque estás dando la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y tú le empiezas a profetizar, hermanos, la palabra de Dios. Y entonces llegas ¿cómo? Llegas con edificación, con exhortación y consolación. Cuando Dios habla al pueblo, hermanos, va a exhortarte, va a decir y va a redarguirte: hermano, estás en pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. ¿Qué estás haciendo? Profetizándole. Lo estás confrontando con su pecado, le estás exhortando. ¿Y qué está sucediendo? Por ende, hermanos, esa persona está siendo ¿qué? Edificada. Y cuando se arrepiente viene la consolación. ¿Te das cuenta cómo todo viene de la mano? Pero no podemos aislar las cosas, hermanos. Por eso dice la Biblia
En el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza o el que está predicando la palabra de Dios, ¿qué sucede? Edifica la iglesia, hermanos. Así que dice el 5, que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero ¿qué dice? Más que profeticéis. O sea, más que prediques la palabra de Dios, porque mayor es el que profetiza, o parafraseando la escritura diría, mayor es el que predica la palabra de Dios, porque mayor es el que profetiza o el que habla la palabra de Dios que el que habla en lenguas, porque el que habla en lenguas nadie le va a entender, pero el que predica la palabra de Dios todos le entienden. Ahora dice que si hablas en lenguas, entonces, a no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia, ¿qué? Reciba edificación. Entonces, el hablar en lenguas, hermanos, el apóstol Pablo lo empieza a regular. Por eso el versículo 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará? Hermanos, si yo me paro aquí y les digo, hermanos, les voy a hablar la palabra de Dios y empiezo, bla, 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 y cosas, pues, ay, ¿qué está diciendo este? Porque usted no me va a entender. Por eso el apóstol está diciendo en el 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará? Sino que, si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. O sea, el apóstol lo está poniendo mucho énfasis, hermanos, en que se tiene que predicar más la palabra de Dios, porque tenemos que edificar a la iglesia, porque vamos a ser conocidos por nuestros frutos y no por nuestros dones. Y luego el 7, yo te voy a explicar algo con el piano. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y aquí quiero hacer algo, hermanos, y quiero que ponga atención en esto. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que el hablar en lenguas así nada más, nadie va a entender porque solamente son entre Dios y la persona, pero nadie le entiende. Por eso dice, si diéramos esas cosas sin sonido, sin nada, nadie va a entender nada. Y voy a dar un ejemplo de eso ahorita con el piano. Escuche esto. Si yo tocara, hiciera esto, ¿usted entendió qué hice? No entendió nada, ¿no? Pero si yo hago esto, ¿entendió algo? No, tampoco, ¿no? Pero si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es? ¿Qué canto es? Porque dio un sonido bien comprensible, ¿no? Lo mismo sucede con las lenguas. Si no das un sonido bien comprensible, que en el hablar en lenguas, porque son idiomas, no vas a entender. Por esa razón dice que sería como un sonido inanimado. Así que también vosotros, en el 9, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, fíjese que el apóstol Pablo está diciendo, hermano, si hablas en lenguas, que sea para ti, pero no lo hables en la iglesia porque nadie te va a entender. Por eso lo repito nuevamente, así que también vosotros, si por lengua no diereis palabra bien comprensible, pero esta palabra, hermanos, lengua, es que tenemos que hablar, hermanos, en nuestra lengua, ¿cómo se dice? En la que nacimos, en nuestra lengua natural. Por eso dice, pero así que también vosotros, si por lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis, ¿qué? Al aire. ¿Y por qué estamos diciendo que las lenguas son palabras bien comprensibles en ese momento? Porque en el versículo 10 el apóstol Pablo dice, tantas clases de qué? De idiomas hay. ¿Qué está diciendo? Que las lenguas son idiomas, hermanos, son palabras bien comprensibles.
Pero hoy, hermanos, lo digo nuevamente, hablan en lenguas y cosas que no son del Espíritu Santo, hermano. Por eso dice que son idiomas. Seguramente en el mundo hay tantos y ninguno de ellos, ¿qué dice? Carece de significado. Si yo voy a Estados Unidos a una iglesia donde solamente hablan puro inglés, pero nadie habla castellano, y yo me pongo a predicar en mi idioma, hermanos, ¿me van a entender? No me van a entender. Van a decir, what, estarán todos, ¿no? Pero si yo hablo inglés y les empiezo a hablar en lengua, en el inglés, ellos me van a entender perfecto. Entonces, el hablar en lenguas, hermanos, son idiomas. Pero hoy nos quieren hacer que son cosas, no sé, sobrenaturales o cosas que, no sé cómo llamarlo. Así como que se quieren sentir super ungidos. Y bueno, hermanos, esas cosas la Biblia no lo está enseñando. La Biblia nos está enseñando otra cosa. Por eso dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, pues, anheláis los dones espirituales, pero dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda ¿qué? Sin fruto. ¿Está conmigo en el 14? El 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá en la mena tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. O sea, si llega alguien, hermano, si tú estás hablando en lenguas, va a decir, ¿y este qué está diciendo? No entiende nada. Por eso el apóstol dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Se da cuenta? Ahora, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y es lo que decía el apóstol Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras bien entendidas para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Fíjese, el apóstol Pablo decía, yo hablo en lengua más que todos vosotros, y no se estaba vanagloriando. Lo que pasa es que él recorría todo Asia Menor, hermanos, y a donde él se presentaba hablaba en ese idioma. ¿Sí me explicó? Hablaba en ese idioma, no era algo de que, Espíritu Santo, ven, y a la de 3, Señor. ¿Y hoy qué dicen? Todos los que quieran hablar en lenguas, a la de 3. 1, 2, 3, ahora. Y empiezan todos ahí. No, hermanos. El apóstol Pablo hablaba más en lengua que todos porque él recorrió todo Asia, hermanos. Todo Asia Menor, él hablaba varios idiomas. Una persona bilingüe o que habla más de 2 idiomas, esa persona habla en lenguas. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? ¿Quién habla inglés aquí? No, gracias a Dios. Pero si usted habla inglés o si hablan 2, 3 idiomas, esa persona está hablando en lengua, porque son idiomas, hermano. Ese es el punto que yo quiero llegar. Ahora dice, ¿no nos quedamos? 19, pero en la iglesia, fíjese cómo ahora viene al terreno de la iglesia. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermano, si tú hablas en lengua, háblalo en tu casa. Ahí con Dios en tu secreto, pero no en la iglesia, porque en la iglesia no te van a entender. Ahora, si vas a hablar en la iglesia lenguas, fíjate lo que el apóstol está diciendo, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, ¿qué dice? No a los creyentes. ¿Por qué no a los creyentes? Porque los creyentes precisamente ya creemos. No necesitamos evidencia para creer, ya tenemos fe. Amén. Por eso dice no a los creyentes, sino a los incrédulos, porque precisamente ellos no creen. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes.
porque el apóstol Pablo está diciendo que se tenía que predicar la palabra de Dios en la iglesia. Y aquí hay un texto paralelo con el Señor Jesús cuando dijo, vayan a las ovejas perdidas de Israel, pero no vayan con los gentiles. Y cualquiera diría, pero primero tenemos que ir con los gentiles, ¿no? Y sin embargo, la respuesta es que el Señor Jesús manda primero en la casa porque se tenía que afirmar la fe de los discípulos para que entonces sí salieran a predicar. ¿Sí me explico? Por esa razón, hermanos, le está diciendo que la profecía es no a los creyentes, o sea, la iglesia del Señor tiene que crecer en la palabra, sino cómo usted va a salir a predicar la palabra. Alguien que apenas conoce el Evangelio de Jesucristo, yo como pastor no puedo decirle, ¿sabes qué, hermano? Vete a predicar ¿a dónde la mando? A Ecatepec. ¿Dónde sí, no? Aquí cerquita, no lo mandemos tan lejos. Pero tiene unos mesecitos de convertido. ¿Usted cree que lo va a lograr? Con la ayuda de Dios, claro que sí, todo se puede. Pero en su mente no van a haber textos, no va a haber palabra, va a decir a lo mejor su testimonio y quizás sí vengan personas a Cristo. Pero cuando alguien, hermanos, se mete en la palabra de Dios, se instruye primero en la palabra de Dios, entonces puede salir a predicar el Evangelio, porque lo que él hable será la palabra de Dios, estará profetizando. Y en ese sentido, sí será un profeta, porque estará hablando la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Por eso el apóstol Pablo dice que la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, para que afirmen más su fe. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, fíjese, y entra un indocto o incrédulo, ¿no dirá que estáis locos? Hemos estado en reuniones, hermanos, donde es un alboroto, es un escándalo. Mucha gente me dice, me da miedo entrar ahí, porque es un escándalo, hermanos, tiradero de gente, hay vómito santo, risa santa y no sé qué tantos rollos, hermanos. Y la gente dice, los que no conocen, dicen, no, están bien locos. El apóstol Pablo ya lo había dicho, porque la gente dice, estos cuates están, pero se les zafó un tornillo. Hermanos, por eso la Biblia dice, si te reúnes en un solo lugar y todos hablan lenguas y entra un indocto, un incrédulo, ¿no dirá que estáis locos? Pero fíjese, pero si todos profetizan, o sea, si todos predican la palabra de Dios y entra algún incrédulo o un indocto, ¿qué dice? Por todos es convencido y por todos es juzgado. Aquí la palabra juzgado no es que los juzgan para enviarlos al infierno, sino son evaluados, hermanos. Y ellos son redarguidos de su pecado para que vengan a Cristo. Por eso la Biblia dice, hermanos, que cuando entra alguien y todos están profetizando, o sea, predicando la palabra de Dios, entonces dice que por todos es que es convencido. Si pues toda la iglesia, hermanos, hace eso, entonces, hermanos, la persona que venga al Evangelio de Cristo va a reconocer que necesita de Dios. ¿Y qué dice el 25? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a quién? A Dios. ¿Verdad que antes decía, si tú hablas en cosas raras, van a decir que estás bien loco? Pero si tú le profetizas, entonces él se va a humillar, va a doblar sus rodillas y entonces, ¿qué va a hacer? Ya no va a decir que estás loco, va a decir, gloria a Dios, porque va a empezar a alabar a Dios, porque lo que se le está diciendo es algo bien comprensible, es la palabra de Dios. Y entonces esa persona se humillará a Dios y exaltará la grandeza de Dios. Y hace una pregunta en el 26. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. Hágase todo para edificación. En ese momento las lenguas estaban bien activas porque ellos estaban saliendo a seguir predicando la palabra de Dios en diferentes lados. Por eso dice que todo se haga para edificación de qué? De la iglesia. Amén. Ahora, dice el 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2
o a lo más tres. Pero ¿qué sucede en estos tiempos, hermanos? Los que hablan en lenguas en estos tiempos, lo que yo les decía, hablan, hermanos, un montón, un escándalo. Le dije hace 8 días que el Espíritu Santo, como es Dios, es un caballero. Es un caballero. No va a permitir que una hermanita se desnuque y se le levante la falda. Y hoy sucede eso, hermanos. Hoy las hermanas se caen convulsionadas y corre otra ujier y le tapa con algo. Y hermanos, esas cosas están sucediendo en estos tiempos. Y eso no, hermanos, si vemos la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que la iglesia era una iglesia ordenada. Era una iglesia que el apóstol Pablo en la cual puso orden, hermanos, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que hoy se hace. Hoy muchos dicen, vamos a buscar un avivamiento. Y usted ha escuchado, hermanos, que dicen, viene avivamiento para México. Y otros dicen, hay avivamiento en Colombia. Y vámonos a Colombia porque ahí está el avivamiento. Hermano, eso no es bíblico, no viene de Dios, hermano. Yo le dije la otra vez, hermanos, que el avivamiento comienza con nosotros. Cuando cada uno, hermanos, busca la presencia de Dios sinceramente, empieza a haber una reforma en nosotros, hermanos, donde empezamos a tener esa parte de la santidad, o empezamos a vivir en santidad y empezamos a tener un avivamiento. El fuego, hermanos, no lo dejamos apagar. Y si cada uno, hermanos, en lo personal mantiene el fuego encendido, como dice en el sacerdocio, hermanos, que no dejaban apagar el fuego, que día y noche lo estaban encendiendo, haciendo alusión ahora a nuestra vida, hermanos, es que tú y yo debemos mantener ese fuego encendido. Y si cada uno mantiene su fuego encendido, cuando nos reunimos, hermanos, va a ser un Pentecostés, ahora sí. Pero no tenemos que estar diciendo, hay que buscar un avivamiento. Recuerdo que en una iglesia en la que yo estuve hace años, el pastor estaba haciendo mucho énfasis y decía, hermanos, que hay un avivamiento en la iglesia. Y yo me acuerdo que yo decía, no, pero eso no. Y recuerdo que el servicio acababa. Imagínense que yo le dijera, hermano, ya el culto acabó, pero el que se quiera ir se pueda ir. Pero el que se quiera seguir quedando, vamos a seguir orando y hacían cada cosa. Y yo como músico, pues yo sí me quería ir, pero como era de la alabanza, pues aguantarnos. Y el servicio, hermanos, acababa hasta las 4 de la tarde y ya era más como un servicio de resistencia. No, a ver quién aguantaba, ya se perdía el sentido, hermano. Hermanos, no es así. La Biblia dice que todo lo que se haga tiene que hacerse decentemente y en orden. Y si hay un horario establecido en la iglesia, por ejemplo, aquí comenzamos a las 10:30 y terminamos 12:30, 1, ese horario se respeta. Y cuando está el Espíritu Santo, por decirlo así, que alguien esté hablando en lenguas o se esté moviendo en la iglesia, le podemos decir, hermano, ya el culto se acabó, vámonos. Y sin embargo hay congregaciones donde dicen, no, déjalo, sigue hablando en lenguas y es más, vamos a unirnos y todos comienzan. Eso no es así, hermano, eso no es así. Por eso dice la Biblia en el 27, si alguno habla en lengua extraña, tiene que ser a esto por 2 o a lo más 3. ¿Se da cuenta que no son todos? Tiene que ser 2 o 3, no más. En ese momento, estamos en el contexto de la iglesia, en ese momento. Y por turno dice, y uno interprete. ¿Se da cuenta? Si alguien va a hablar de parte de Dios, el apóstol Pablo está hablando en ese momento, hermanos, está bien, pero 2 o 3, pero es en orden, o sea, yo hablo en lenguas, el que sigue, y entonces a ver, el intérprete va a decir lo que el Señor estaba hablando en la iglesia. Pero dice que hágase todo para edificación. Ahora, si no hay intérprete, fíjense cómo el apóstol Pablo está diciendo, no lo hables en la iglesia. O sea, si no hay quien interprete lo que tú estás hablando en lenguas, mejor no hables en lenguas. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y dice, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas
hablen dos o tres y los demás juzguen. Si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calla el primero, porque podéis profetizar, o sea, eso sí, tú puedes pararte en la congregación y predicar la palabra de Dios, pero tiene que ser oportuno para que todos aprendan, fíjense, para qué es la profecía, para que todos aprendan y qué más, y sean qué, exhortados. Y aquí nada, hermano, fíjese, es que hay cada cosa en estos tiempos que ahorita vamos a pasar un video, Juan, ¿lo tienes listo? Donde vamos a ver cosas que no vienen de parte de Dios y se convulsionan, eh, hacen cosas raras, pues. Y a mí me tocó estar en una junta de pastores en un momento que yo estaba anteriormente. Y me acuerdo que el presidente de la junta le dijo, hermanos, ya vamos a sentarnos, ya todos calladitos y vamos a continuar con la junta. Estábamos orando, pero uno de los hermanitos se quedó de pie y seguía y haciendo quién sabe qué tantas cosas. Y el pastor le dice, hermano, por favor, ya siéntate. Y empieza a gritar, Señor, mira cómo me están haciendo, no me dejan hablar tu palabra. Y el hermano decía, por favor, hermano, siéntate. Y se ponía más loco. Y nos quedábamos así. El hermano le citó 1 Corintios 14, 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Lo cual está diciendo el apóstol Pablo, regulando esto, es que el que habla en lenguas, el que está en un momento de adoración a Dios, hermanos, esa persona no sale de sí. Esa persona debe estar consciente en todo lo que está haciendo. Y cuando está ahí en un momento de adoración decentemente y en orden, y el pastor dice, hermanos, pasen a sus lugares, vamos a seguir con la predicación, con lo que tenga que hacer, esa persona se levanta tranquila y se va, porque ella puede estar, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor, y al final dice dominio propio. Nadie puede decir, es que hermano, entré en éxtasis y no podía controlarme. Entonces, aguas, aguas. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Por eso, en este lugar, hermanos, usted jamás, escúcheme bien, jamás va a ver, va a ver usted con sus ojos escándalo. La iglesia tiene que ser ordenada. Y el día que se vea que alguien quiera hacer algo, tengo la autoridad de decirle, hermano, por favor, tranquilo. ¿Sí me explico? Por esa razón, en esta congregación, hermanos, usted jamás va a ver que se haga alboroto, ni vamos a quemar carne asada enfrente para que nuestros pecados sean consumidos. No, hermanos, jamás tendremos mucho cuidado de quién se va a parar en este púlpito, porque hay cada persona, hermanos, que viene con una falsa doctrina, falsas enseñanzas no sanas, y eso provoca mucho daño en la iglesia, hermanos. Por eso la iglesia del Señor, hermanos, es una iglesia temerosa de Dios, es una iglesia, hermanos, que busca la presencia de Dios, pero decentemente y en orden. Y bueno, ahorita voy a continuar, ya estoy terminando, quisiera que, ¿ya lo tienes, Juan? Vean este video que vamos a pasar.
más. Con lo que acabamos de ver, hermanos, ¿usted cree que eso edifica la iglesia? ¿Está sirviendo de algo? Pero para muchos eso es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Usted cree que Dios va a querer que una mujer se revuelque ahí y abriendo los pies y todo lo que hizo? Esas cosas están sucediendo en estos tiempos y lo estoy presentando, hermanos, porque esta iglesia debemos de cuidarnos de lo que estamos haciendo. Hoy, hermanos, dicen, tú tienes que actuar como búfalo y literalmente bufean. Algunos tienen la unción del perro, algunos tienen la unción de la serpiente que se arrastran, tienen la unción de la silla, la unción de la escoba, la unción del chicle, el cigarro, los que comen pasto, hermanos, y todos ellos creen que esos son obras del Espíritu Santo y que son manifestaciones del Espíritu Santo. Nada más lejos, hermanos. Debemos tener mucho cuidado porque en estos tiempos hay personas que dicen, ya han venido aquí a esta iglesia y a mí me lo han dicho, hermano. ¿Sabe por qué ya no vamos? Porque ahí no hay unción. Es que ahí no danzan. Hubo un hermano que llegó a la iglesia aquí, llegó aquí, nos visitó 2 veces y me dijo, es que aquí no danzan, aquí no hay mover del Espíritu Santo y no, aquí están bien apagados, dicen. Y yo pude haberle dicho cosas, pero se lo dejé a Dios. Hermanos, no necesitamos hacer nada de eso, porque desde que llegamos a este lugar, el Espíritu Santo ya está en nosotros. No necesitamos estar buscando manifestaciones, no necesitamos estar buscando evidencias, no necesitamos eso, hermanos. No lo necesitamos. Pero eso que le acabo de mencionar es un poquito de lo muchas cosas que están sucediendo en estos tiempos. Por eso el apóstol Pedro dijo que ellos introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermano, usted y yo tenemos que guardarnos en santidad, tenemos que orar a Dios, tenemos que pedir la sabiduría de Dios, porque estas cosas, hermanos, no vienen de Dios. No vienen de Dios, hermanos. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Y hermanos, vuelvo a repetirlo, que quede bien claro, hermanos. Nosotros como iglesia sí creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sí creemos en el hablar en lenguas. Sí creemos, hermanos, que Dios pueda manifestarse. Pero lo que no creemos, hermanos, ya se lo dije, no creemos ni en los apóstoles ni en los profetas de estos tiempos, porque la base ya está. Y como lo dije al principio, usted no va a poner un cimiento en su casa y cuando venga el siguiente nivel, usted va a volver a poner otra vez otro cimiento. ¿Verdad que no? Ya está puesto, hermanos. Entonces vamos a pedirle a Dios que Él siga siendo con nosotros. Y usted sí le puede decir a Dios, Señor, si tú quieres que yo hable en lenguas, está bien, Señor. Por eso es un don. No todos se les permite hablar en lenguas. Solamente a que el Espíritu Santo lo quiera dar. Nada más. A mí cuando me ungieron de pastor, yo le dije la vez pasada, me ungen, comencé a hablar en lenguas, pero ya no más. Y no por eso me frustro y le digo, Señor, ¿por qué ya no? No, hermanos. Si usted no habla en lenguas, no se preocupe. Hay personas que dicen que los que no hablan en lenguas, hermanos, no son salvos, porque el Espíritu Santo no está en ellos. Ese es otro error, hermanos. Porque si así fuera, entonces todos estamos perdidos. No, hermanos.
Si usted habla en lenguas o no habla en lenguas, gloria a Dios, pero usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Así como está, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor. Hable con Dios, hermano, y dígale, Señor, aquí estoy, Dios mío. Ayúdame a buscar tu presencia, ayúdame a buscar tu rostro, ayúdame a hacer las cosas para ti, Señor, para ser edificados todos juntos, bendito Dios. Te pido, Padre Santo, que tú sigas siendo con nosotros, nos sigas instruyendo, nos sigas enseñando. De tal manera, Padre Santo, que en esta congregación te honremos, porque tú eres un caballero, tú eres Dios. Te damos la gloria,